A principios de marzo del año 2023 me invitaron a una vigilia y yo con gusto fui. El tema principal en la vigilia fue el hecho de que hay una lucha religiosa para ganar la razón de quién tiene la mejor verdad. E incluso esta discusión, en esta voraz atropello que hay entre una religión y otra, dentro del cristianismo se ve mucho de esto. Es decir, hay muchas ramas religiosas, como ya hemos mostrado en la anterior entrevista a modo de debate con un amigo cristiano, que explicó que hay muchas religiones que luchan entre sus dogmas. Y esta fue la discusión que en la vigilia estábamos realizando en 1 hora y media aproximadamente. Aquí les traigo el resultado de esa conversación. Habían unos 5 o 6 integrantes en ella y aquí les comparto que se habla dentro de las doctrinas, en este caso cristianas. Disfrútenlo. ¿Quién tiene la razón? ¿El mormón, el adventista, el testigo de Jehová? Mira, así como todo el mundo tiene una óptica diferente de quién es Jesús. Uno dice que es el Mesías, otro dicen que es Yeshua, otros dicen que es el Hijo, otros dicen que es un profeta. Cada quien le da una posición a Jesús. Pero aún los discípulos, aún los conocidos tampoco sabían quién era Jesús. Aún no con ellos no sabían quién realmente era Jesús. Por eso vemos en el capítulo 16 del libro de Mateo la pregunta que hace que se mueva la revelación. 16:13. Esta es la pregunta que hace que se manifieste lo sobrenatural. Mateo 16:13. ¿Qué dice? Dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a los discípulos, ¿quién dice a la gente que es el Hijo del Hombre? Y ahí se acaba el 13. Ajá, 14. Bueno, contestaron, algunos dicen Juan Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías, o algunos otros profetas. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Amén, está ahí. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? ¿Quién dices tú, sabes que es Jesús? Jesús, el Salvador. ¿Quién dices tú que es Jesús? El Salvador. ¿Tú qué dices tú que es Jesús? El Mesías. El Mesías, tú, Simón. Yo Simón y no la religión. Sí, tú, Simón. El Mesías, el Hijo del Hombre. Ajá. ¿Tú qué dices que es Jesús? Amor. Tú eres María, de tú, María. María. Ay, Dios. Cuando pasa eso. En la mañana. Juan Mecánico, ¿no? María, me sigue predicando, por favor. Dios bendiga a María, vale, amén. A toda la María. Amor, yo la pregunta a Carita. Ya sé. Escúchame esto, mira, ve. Es que ustedes, cada quien dio una opinión. Perdón. Según él, que cada uno tuvo una óptica de quién era Jesús. Ajá. Pero ve lo que Jesús le pregunta a sus discípulos. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Un silencio. Y un hombre que dijo, ¿qué dijo? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. La respuesta es esta la que dijo Jesús. Bien has dicho, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Esta creencia en el mundo de quién es Jesús, de cómo es el nombre de Dios,
han llevado a todas estas creencias, el cual van todas a una raíz. Van todas a una raíz. ¿Por qué? ¿Quién es el camino? Jesús. Jesús. Ah, el camino hombre. El Padre. Pero Felipe le dijo a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué dijo Jesús? Tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conocéis, Felipe. Ajá. ¿Sabe? Esto rompe este paradigma de quién tiene la razón. La gente anda peleando por una verdad, el cual solamente la revela Dios. Y las miles de religiones que existen en el mundo, aunque la distorsionen, mira, yo cuando estuve en la universidad, ¿sabes cómo llamaba yo a Jesús? Le llamaba Olofi. Olof. Olofi. Olofi. Ujú. Es el mismo Jesús, pero con otro nombre, El diablo hace ver que es el mismo. hace ver que es el mismo. Su nombre es Jesús. Significado Olofi. Pero el punto no es el nombre. El punto es que, claro, ese es de la lengua yoruba. El punto es que tú cuando vas a un conjuro, o tú ves esta creencia haciendo un conjuro, lo que es a ese nombre, tú ves que no se hace en el nombre de Olofi, porque es decir, Jesús. Se hace los conjuros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Saben eso? No, son nombres genéricos. No, su título. Exacto. Tú ves que lo que vayan a hacer, todos se usan los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como la película Los Exorcismos. ¿Sí? No dicen nunca el nombre de eso. No. Dice el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Porque no saben qué es padre, ni qué hijo, ni qué espíritu. Resulta que son, Porque son títulos. Porque son títulos. un título. Tú eres hermano, tú eres tío, tú eres sobrino, No especifica pero quién. te llamas Simón. Mm. El tío no tiene un nombre, el papá no tiene otro nombre. Sigue siendo Simón. Entonces, todo estos contiendas. Mira, en las redes sociales hay 4 vertientes principales acerca de la contienda. Ajá. Hay quienes dicen que es uno, unicidad, la dualista, la Trinidad. y la cuadrangular. ¿Cuál es la cuadrangular? Ahí te la dejo para que la investigue. Ok. ¿Ah? Miles. Es la cuadrangular, ¿sabes? Ya no es la existencia de un Dios, Trinitario. ya hay 4. Con la iglesia. ¿Sí? Ok. Sí, la cuadrangular. O sea, le agregan Como de para que no te duele. Ah, ok. le agregan como María, Agarra Ya. ¿sabes? Sí. Yo no que te pongas con. pero ese es el punto. ¿Quién tiene la razón? ¿Es uno? ¿Son 2? ¿Son 3? ¿O son 4 dioses? Como te cedo esto para que descanse la espalda un rato. Ese es el punto central. Ah, ok. Gracias. ¿Quién tiene la razón? Por favor, Hay un Dios, hay 2 dioses, hay 3 dioses, o hay 4 dioses en la Biblia. descanse la espalda y un rato. ¿Qué piensas tú, Isa? ¿Cuántos dioses hay en la Biblia? Bueno, hay un solo Dios, se predica siempre un solo Dios. El Dios de la creación, el de Abraham, siempre se predica un solo Dios. Amén. Pero, ¿de dónde salió esa vertiente de que Dios es dualista? ¿Es un don? ¿Dónde crees tú salió eso? ¿De dónde salió eso? ¿Dónde crees tú que salió eso? ¿Cómo podemos tomar nosotros un ejemplo de que hay 2 dioses? Un ejemplo que haya 2 dioses. Cuando habla de Milkov, hay dioses antiguos. Ajá, Milkov, Camosh, ajá, pues, Baal, dioses. que bueno, que hablaban de arcilla, etc. Sí, es el mismo. Pero Claro. cuando hablamos bíblicamente Ajá. de Dios como creación, como creador, no vamos a conseguir la Biblia como ni 3, ni 2, ni 4. Éxodo, Adonai es Porque uno. Si vamos al Génesis, ¿qué dice? En el principio, ¿quién? Dios. Dios creó los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim. Todas
no está esta vertiente de quién tiene la razón, la gente se está saliendo de la Biblia. Porque hay una parte que mi esposa va a analizar, ella le llama, Ajá. ella le llama, ¿cómo se llama? La pluralidad de Dios. Eso más adelante va a ir pasando al tema. ¿Por qué? Porque vemos el Nuevo Testamento, o toda la Biblia está escrita de algo que se llama monoteísmo, ¿sí? Ustedes saben, ustedes lo estudiaron, solo, ¿sí? Dios único. Entonces, ¿de dónde sacamos nosotros la idea de que existen dos dioses o hay tres? Okay, claro. De dos dioses no lo he escuchado, de tres dioses sí, pero ¿y quién es el segundo dios? Hijo, padre, hijo. Padre e hijo. Si realmente los dualistas creen en Padre e Hijo. No creen en el Espíritu Santo. De hecho, dicen que creen en el Espíritu Santo Como una fuerza. no creen en Dios porque dicen que Dios es el mismo Satán. Pero yo creo que eso es parte más de la metafísica y no de un cristianismo. Pero ellos hablan de la existencia de dos dioses porque desde dos dioses, Jesús y el Espíritu Santo, porque Dios es Satán, porque si ese Dios fuese bueno, no pasa nada. Eso es una rama filosófica metafísica. Sí. Eso no es cristiano. Claro que sí. Pero Cristiano, pero... Así como dice que Lucifer en realidad viene de luz, que la semántica dice luz, y por lo tanto es como que Dios es el enemigo porque entonces quiso meter preso a Lucifer porque nos trajo el conocimiento, entonces tergiversan la cuestión. ¿Me entiendes? Sí, Por eso es otra rama más metafísica. Pero se defiende. Así como un judío o un mormón se defiende. En las redes sociales hay gran contienda de quién tiene la razón. Okay. Tú te pones a ver, mira, a los universitarios lo tildan de solo Jesús o de secta diabólica. Pero este hombre no nada más analiza a los universitarios, sino también a los dualistas. Los trinitarios no están metidos en el paquete. De la secta. De la secta. O sea, está defendiendo la verdad de los trinitarios. Correcto, ese es el punto. ¿Por qué? ¿De dónde viene la raíz trinitaria? O tres divinas personas, ¿de dónde viene la raíz? De la final de uno de los evangelios. Si no es Mateo, es Marcos. Ajá, Mateo, quien hace nombramiento en la gran comisión. Mateo 28, 19. Al final. Pero no vemos otra parte donde registre el orden. Bueno, Mateo 28, 19. Bueno, al final, ¿no? Bautízalo en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y enseñarlos a obedecer todo lo que vamos a dar. Padre, Hijo y Espíritu Santo, título. ¿Ok? Da título. Y en cuanto al título no hay identidad, puede ser cualquiera, el hijo puede ser cualquiera. Son títulos. Ok. Tú tienes el título, todos tenemos títulos, de hermana mayor, de hermana menor. No quiero llamarla por nombre, no, yo voy a llamar al hermano menor o el hermano mayor. Entonces, viendo todos estos acontecimientos de quién tiene la verdad, quién maneja realmente cuál es la verdad de Dios. Por eso cuando Jesús le pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Es que la gente tenía otra óptica de Jesús. Pero no es que tenía una óptica porque estaban pensando incoherentemente, no. Ellos estaban hablando del Antiguo Testamento que se hablaba de la venida de tales hombres. Isaías hablaba de que venía uno a preparar el camino del Señor, el cual venía con los poderes de Elías, pero ya lo estaba comentando. Juan vino con los poderes de Elías a abrir los corazones de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Por eso tú ves que Juan, cuando llega, dice, viene uno que es más poderoso que yo. Porque ¿con qué venía Juan?
con los poderes del Sagrado Poderoso, venía con los poderes de Elías. Y yendo a la historia, ¿por qué? Porque viene con los poderes de Elías. ¿Quién fue el único hombre que abrió y cerró los cielos? Elías. Fue el que se cerró los cielos, no hay más. Y fue que después dijo, Señor, que se abra y vuelva la lluvia. No hubo profeta como Elías en la tierra. Entonces, estaban hablando del Antiguo Testamento, cuando decían Juan, Elías o algún profeta, porque se decía que antes de la venida del Mesías venía un profeta anunciando la llegada del Mesías. De que no estaban hablando de disparate. Claro. Ellos estaban haciendo memoria de las Escrituras. Claro, estaban hablando sin saber que Jesús era ese Mesías. Porque no aceptaban a Jesús como el Mesías, porque ¿de dónde venía Jesús? Según la carne. ¿De qué descendencia? De José el carpintero. Por eso, imposible que vieran a Jesús como el Mesías, porque sabía que carnalmente hablando venía de la descendencia de José. Por eso dice en el libro de Romanos 9:5, dice de dónde vinieron los patriarcas, según la carne vino Cristo. Romanos 9:5. Hay que despertar un poquito para que Romanos 9:5. en el tema es interesante. Abraham, Isaac y Jacob son los tres antepasados de los israelitas. Y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Eso es esa. Romanos 9:5. Ah, ¿eso es todo? No. Sigue leyendo para mí. Y es el Dios, el que reina sobre todas las cosas. Y es digno de eterna alabanza. Amén. Okay. Sí, La misma. Sus antepasados son los patriarcas, de ellos desciende físicamente el Mesías, quien es Dios sobre todo, bendito para siempre, así sea. Esa. Léela nuevamente. Y aquí tengo también Reina Valera 1900. Su ante... Okay. Reina Valera que esta misma. Era Romanos 9:5. Me bugué. ¿De quiénes son los patriarcas? ¿De quién? ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Y de quiénes son los patriarcas quien según la carne vino Cristo? Según la carne, no según el Espíritu, según la carne. Eso era descendencia según la carne directa de David. Claro. Porque José era descendencia de David, descendencia directa de David. Por eso a Jesús se le llama hijo de David, por la descendencia del Padre. Entonces, este meollo de 101, 102, 103, yo a mi esposa le digo que nosotros no defendemos, yo no hago la locución de que soy uno, que soy dos, sino nosotros venimos de los Isaac, nosotros venimos del libro de los hechos. Por eso le preguntaba cómo se conducirían ustedes siendo apóstoles, porque nuestra regla de cómo conducirnos como apóstoles está allí. ¿Qué hacían los apóstoles? ¿Cómo bautizaban? ¿Qué hacían con las ofrendas? ¿Qué hacían con el dinero que se recogía cada quien que vendía? Todo eso, todo eso, si yo soy apóstol, yo tengo que vivir como vivieron los apóstoles. Que ninguno tenía lo suyo, pero ninguno tenía lo suyo como propio, sino al necesitado. Entonces, este asunto de quién tiene la razón, desde que yo entendí esto, oye, pero ¿por qué la gente pelea por lo que cree? Yo tengo mi punto de vista. Mi punto de vista, ¿cuál es? Que yo no tengo pensamientos propios, yo lo que hablo es lo que está en la Biblia. Porque se escucha más veraz que yo date mi idea de lo que yo creo. Yo creo que eso es Dios, que dice la Biblia según que Jesús es Dios. Usted le dijo Romanos 9:5, que dice, según es Dios sobre todas las cosas.
Yo leo que Jesús es Dios. Yo lo que voy a decir yo, que Jesús es que es el Hijo. Sí, es el Hijo. Sí, Jesús no es el Hijo. Jesús es el Hijo. Jesús es el Hijo. ¿Por qué se le llama Hijo? Porque desciende del Padre y Hijo Porque nació unigénito. de mujer, pero ni sigue siendo Dios. No es lo que dice Isaías 7:14. Que, Pero él se proclama hijo de Dios. ah, Muchos versículos que se dice hijo de Dios. sí, porque nació de mujer. Claro. Porque cuando tiene la cruz dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no te abandonó? ¿Ah? En la cruz. Ajá. Porque ¿quién estaba en él? No es porque quitó la mirada, es que Dios estaba en él. Por eso él dice, mi Padre y yo, uno somos. ¿Quién es el brazo? El Padre. No. Ahora no, María. Lo engendró el Espíritu Santo. Entonces no puedo decir yo que Jehová, Mateo 1:26. no puedo decir yo que Jehová es el papá de Jesús, porque quien lo engendró fue el Espíritu Santo. Eso fue lo que le dijo el Evangelio, soy yo, a José. No le entró Dios sino el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero el Espíritu Santo y Dios no son los mismos. Ese es el punto. Que es el mismo. Sí, así. Bueno, por eso hablamos, Mateo 1:26. por eso hablamos de que esto tiene una sola vertiente. Y llega hasta el 25, no entiendo. ¿Eh? Ese. Ah, no, esa. Mateo 1, 25. Bueno, porque esa versión, Versión, no versión, debe ser todo. Bueno, escúchame, entonces Ajá. se rompe el hilo de yo creer en tres divinas personas. Claro. ¿Qué dice Juan 4:24, Simón? ¿Lo has leído? Pues, Juan 4:24 dice que Dios, búscalo ahí. Dios es espíritu. a la samaritana. Sí. Ajá, Ajá. se lo dio la samaritana. Sí. Dice que Dios es espíritu y se lo está diciendo Juan. 4:24. ¿En qué momento se lo está diciendo? Cuando ella dice aquí, uno. ¿Adoraron quiénes? Los antepasados. Ujú. Pero Jesús le dice estos hijos. Dice estos hijos. Dios es espíritu. Ajá, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. Amén. 23. Perdón. Dios es 23. espíritu, no tiene nada que ver un espíritu con una persona. Una persona tiene cuerpo, tiene hueso, tiene piel. Y un espíritu simplemente que es un espíritu según la Biblia. Los espíritus no tienen carne y hueso. Porque es un Influye a un soplo. Aliento. Ay, no es palpable. Claro. Yo no puedo decir que Dios es una persona cuando no es palpable. Y el Espíritu Santo. Ese espíritu. También no es palpable. Entonces podría decir que el Espíritu no es una persona. No, menos. Claro, ya va. Creo que aquí hay una confusión con la cuestión de persona, porque estamos confundiendo persona con personalidad. Cuando se dice persona, se hace una correlación de carne y hueso. Ajá. La forma más exacta, ok, persona en la parte superficial sí, porque sonríe, es amigo, todo lo que me estabas explicando el otro día. O sea, tiene características, pero tiene características de personalidad. Es una personalidad es un ente que puede subsistir fuera de un cuerpo físico, pero que tiene las características y mucho más de lo que tiene el ser humano. Pero es una cuestión elevada a la potencia del infinito porque Dios no aplica el tiempo y el espacio. Creo que un texto dice, aquel que no tiene el ojo no lo creo. Escúchame. No es aplicable personalidad. Dios va más allá de una Pues, exacto, más allá va por cualquier concepto humano. Una personalidad está atrapado. Por eso yo digo, más allá del tiempo, más allá del tiempo y del espacio, es que cualquier concepto humano Cuando él te queda explica limitado. que el espíritu se ríe contigo, Son alusiones. sufre contigo, Se contrista. se contrista contigo, tiene aspecto de persona, pero no es persona. No tiene aspecto de persona. No, exacto. Sino que el espíritu de Dios habita en las personas. Ok, sí, yo estoy de acuerdo. El espíritu que fue el que te creó, es el que entiende la tristeza, es el que entiende la alegría, es el que entiende todo lo que es la humanidad, porque él fue el que lo creó. Si tú estás contento, se contenta contigo. Entiende el contentamiento. Porque lo entiende, porque él te hizo en un cuerpo limitado y él es un Dios ilimitado. Bien. Amén. Así es. Y algo tremendo, que si Él mora en nosotros, repito, mora en nosotros tenemos dos personalidades.
Nosotros no somos, ¿cómo se llama? Nosotros no somos Dios. No somos bipolares. ¿Qué hace el Espíritu en nosotros? Vibes. Ni tenemos un Dios bipolar. Tampoco. Que tiene 3 personas adentro, pero es uno solo. Entonces, el Espíritu que dice que hizo morar en vosotros, dice que nos anhela celosamente. Es decir, que este Espíritu es lo que hace que nosotros seamos sobrenaturales. Poder discernir lo espiritual y lo espiritual. Que para otros pueden ser locura. Para otros puede ser locura. No todo el mundo tiene la capacidad de discernir lo espiritual si no está el Espíritu en él. No puede ver lo espiritual si no está el Espíritu en él. Amén. Por eso dice que el mundo no le puede decir porque no le conoce. Así es. No todo el mundo conoce lo espiritual porque no conoce el Espíritu Santo. Pero dice que lo hizo morar en vosotros. Bien. Ahora una pregunta que hizo Isaac. ¿Cómo se evidenció que sobre los apóstoles estaba el Espíritu Santo? ¿Cómo se evidenció? Comenzaron a hablar en Porque comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Eso no hay cómo saber si pasó o no pasó algo. Esa evidencia que sobre ellos habría venido algo sobrenatural, aparte de que lo entendían en su propia lengua. Es decir, que no todos estaban hablando la misma lengua. Es que cada uno hablaba conforme a cada hombre, estaban gente de toda nación. Se puede imaginar, pues. Y le oían hablar en su propia lengua. ¿Cómo entender de que sobre ellos había algo sobrenatural? Es que yo lo entendía. Pero este es chino, y está hablando africano, o está hablando japonés. Para entender que el idioma no es un límite para dar la palabra. Así mismo es, porque el mismo Dios, el mismo la confundió, y en otra la confundió, pero creaba la lengua. Es entender de que, mira, si no se tiene el orden bíblico de cómo viene a ti el conocimiento pleno de Dios, que es única y exclusivamente por el Espíritu Santo. Jesús mismo lo dijo, Él tomará de lo mío. Dios revelará. Y se lo hará saber de ustedes. Amén. No hay otra manera, por eso yo estoy en contra de estos conflictos, que si la unicidad, que si son 2, que son 3, que son 4, porque yo un momento en el ejercicio yo dije, yo me voy a poner en el lugar de que no pertenezco a ninguna religión. Ajá. O no pertenezco a ninguna creencia, y simplemente yo soy un hombre normal. Sí, normal. Nada con ningún conocimiento. Yo digo, ¿cómo veo yo esta contienda? ¿Qué es uno? ¿Qué es dos? ¿Qué son 3? ¿Qué son 4? ¿Qué es diabólico? ¿Cómo lo veo yo? Digo, ya va, si yo lo veo desde mi punto de vista, como lo vea que el que quiere buscar a Dios, dice, me quedo aquí. Si lo que saben se están matando. Porque lo que dice ese evangélico, mira, yo no sé qué es diabólico, que yo dije, bueno. Entonces, fíjate esto, pero ¿sabes cuál es el punto central de todo esto? Ajá. Que a todo ser viviente, esto Jesús reveló a Pedro. Si usted quiere saber más acerca de esto, de esta revelación, siga la historia de Pedro. Porque a él fue que se le dio la llave del rey. Amén. Por eso, a ti te daré las llaves del rey. ¿Quién fue que se paró el tipo pentecostés en su primer discurso? Pedro. ¿Y qué dijo Pedro? Ahora, ¿por qué Pedro dijo, arrepentido y volvióse cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados? ¿Por qué Pedro se levantó a decir que se bautizara en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo? ¿Por qué? Tenía las llaves. Pero que tiene que ver esto que dijo Pedro con la llave. Esto es la enseñanza. La llave es el mensaje. ¿Ah? La llave es el mensaje. No. ¿Para qué tú usas la llave? Para abrir. ¿Qué estaba abriendo Pedro en ese momento? Le estaba enseñando la manera de cómo entrar al reino de los cielos. Mediante la salvación del nombre de Jesucristo en su confesión. Y el bautismo, ¿verdad? Aparte de esto, porque te lleva al perdón de los pecados. Y aparte de esto, te lleva a recibir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo. A eso que nacer de nuevo.
Ese es el nacer nuevo, eso fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Okay. El nacer nuevo viene del agua. Okay. Por eso Nicodemo dice a mí, me dijo, más o menos entendiendo, y le digo, como siendo viejo puedo encontrar el vientre de su madre. La única manera de salir, ¿qué sale antes de salir el muchacho? ¿Qué es lo primero que sale? Agua líquida. Agua. Placenta. ¿Se parece o no se parece a lo que Jesús estaba diciendo? Ajá. ¿Ah? ¿Se parece o no se parece al nacimiento? Antes del niño nacer, sale el líquido. Amniótico. No. Sí, Pero Beto esto Jesús lo relacionó con el nacimiento de mujer, del vientre, pues, Okay. porque tiene que ver con el agua. Del agua y qué otra cosa, la verdad. Eso lo dijo, Agua en verdad. eso lo dijo Juan, que el que venía después de mí, Lo bautizan que el en primero que agua. antes de yo lo bautizaron en el Espíritu Santo y fuego. Estas son dos cosas totalmente distintas. Juan bautizó con agua para arrepentimiento, Okay. diciendo al pueblo que creyera que viniera después de él. Todo esto, aunque a usted le parezca que no estoy hablando de mí, que cuál es la verdad, que a nosotros se nos ha dado un nombre a Dios de hoy. Mire, llámele como le quieran llamar, a nosotros los latinos se nos dio un nombre que dice Hechos 4:12, es un nombre que es sobre todo nombre. Afuera le pueden llamar Yeshua, afuera le pueden llamar, no sé qué nombre se le puede dar en otro idioma, ¿cómo se le puede llamar en ruso? Borg. Ajá, Jesús. Sí. ajá, ¿y cómo se llama en portugués? ¿Portugués? Jesús. 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 ¿Cómo se llama en inglés? Jesus. Jesus. Pero es el mismo Jesús. Ajá. Es el mismo Jesús. Le quieren llamar como le quieran llamar, es un nombre que se nos ha dado aquí en la tierra. El cual, en ese nombre, es que puede haber salvación. ¿Cuál es su nombre? Jesús. En Ese español. es el nombre que se le dio a la carne. Porque todo es que en Isaías no es así. En Isaías se llama es Emmanuel. ¿No? Aquí dice el versículo que me dio Karina en la Reina Valera, Ajá. en Mateo 1:23, dice que he aquí una virgen concebida y dará a luz a un hijo y lo llamará su nombre Emmanuel. Y estamos hablando del Antiguo Testamento. Ahora van a buscar Isaías 9. ¿Verdad? Isaías 9:6. Isaías 9, 9. versículo 6, para que lean. Porque un niño, Ahora mira, ahora ve el nombre que se le da. porque un niño es nacido, hijo nos he dado. Es el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El título de Padre Eterno que usa Isaías no lo consigue en ninguna parte de la Biblia, aplicándoselo a lo que la Reina Valera, la Biblia católica, llama a Jehová como el Padre Eterno, pero realmente quien recibe el título de Padre Eterno es Jesús, no es Jehová. No vas a conseguir el título de Padre Eterno aplicado a Jehová en toda la Biblia, sino solamente a Jesús. Entonces, cuando tú consigues esto, tú dices, ya va. ¿Y eso no le llamó Padre Eterno a Dios? Claro. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pero él lo llamó Padre Eterno, A él mismo. él mismo. Pero nadie llamó a Jehová Padre Eterno, sino Jesús mismo. Jesús mismo. Ok. Ok. Sí, entendí lo que estamos Como compartiendo. hablando de él mismo, que él era el favorito de él. Ajá. Pero escúchame esto. Eso tiene tela. Sí, pero esto o sea, yo le estoy dando simplemente la óptica de que nadie puede hacerse dueño de la razón. Amén. Por eso estamos hablando de lo que sale ahí en la Biblia. Yo no estoy hablando de mi punto de vista, lo que me parece. ¿De la razón o de la verdad?
¿O es la misma La cosa? razón, la verdad, sí, La verdad, lo que dice las escrituras, quien tiene la verdad y quien tiene la razón realmente es la palabra de Dios. Mira, No el hombre. No el hombre. Se voy a poner hasta más complicado. A ver. ¿Por qué nosotros, mi esposo y yo, estamos empeñados en enseñar qué es la Biblia Reina Valera? Esta es de todo el mundo la más utilizada en Latinoamérica. ¿Por qué hacemos énfasis en enseñar qué es la Biblia? Para que la gente pueda entender de que esos tres títulos en la original no aparecen. Porque esta traducción de Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina, fueron monjes, eran católicos, por cuanto sus raíces, sus costumbres eran las mismas Del catolicismo. del catolicismo. Okay. Por eso tú ves que en estos títulos Pedro se levanta en medio de el Pentecostés y manda a bautizar en nombre de Jesús, no el título. Y tú ves que Felipe hace lo mismo, Pablo hace lo mismo. Ninguno habla de un bautismo en título. Todos usan el nombre de Jesús y tú vas a la Biblia hebrea, la Kadosh, y dice, la Kadosh dice, vayan y hagan talmidim a mucha gente. Dice, esta es la Kadosh. Por tanto, vayan y hagan discípulos a gente de todas las naciones, dándoles inmersión en mi nombre. Este es el versículo de Mateo 28:19 que fue modificado por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica anexa el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo se puede corroborar esto? Cuando tú vas a la historia, cuando tú vas a la historia, tú consigues que cuando se hace el primer concilio ecuménico, que es el concilio de Nicea, pueden anotarlo para que lo busquen. Concilio de Nicea, para determinar los para determinar, para ratificar la creencia del Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque los monjes, ¿verdad? La Iglesia Católica, que era que se agarró el Evangelio para sí, porque no era de él, era para el mundo, pero ellos, después de haber crucificado a Jesús, para lavarse las manos, se hicieron lo que ellos tenían a Dios y que Dios nada más eran los vicarios, nada más Dios. Vicario significa enviado de Dios, o sea que Dios nada más habla por ellos, no habla, y eso es así hasta el día de hoy, por eso se le llama la gran ramera de la Iglesia Católica. En Apocalipsis se ratifica la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque habían salido muchas vertientes. Había salido muchos que pensaban que era dos, que era tres, que Jesús tenía una naturaleza humana, pero no era espiritual. Estaban discutiendo todo eso. Habían salido muchas vertientes y ellos, para mantener su doctrina que ellos crearon, entonces ellos en este primer concilio de Nicea se ratifica la Trinidad, pero la Trinidad no viene del libro de los Hechos, porque no consigue en el libro de los Hechos Trinidad. La Trinidad la creó la Iglesia Católica, y entonces al salir Martín Lutero, que era un monje también, sale de los católicos, se viene con la Trinidad y protesta contra la Iglesia Católica, forma otra iglesia, seguidores de Cristo, pero arrastrando su saquito de Trinidad, y crea lo que llaman protestantes. Por eso es que la mayoría de las iglesias trinitarias que creen en tres, son iglesias evangélicas, no te duermas, párate, las iglesias evangélicas, que hace la iglesia evangélica, ellos, aparte de creen en el Hijo de Padre y Espíritu Santo, ellos se llaman a sí mismos protestantes. No, nosotros somos protestantes, porque nosotros venimos de la protesta de Martín Lutero.
Yo no soy protestante, mi esposo no pertenece a la ¿Qué pertenece? Nosotros pertenecemos al libro de los Hechos, porque ahí fue donde comenzó el Evangelio. Son testigos de hecho. No. No somos testigos de hechos. Nosotros salimos del libro de los Hechos. Ese fue el Evangelio que Jesús dejó para que nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fue el Evangelio que Jesús dejó. Jesús no dejó este Evangelio que se nos ha servido. Es como cuando te sirven un cochino con bastante grasa, bien fritico, con bastante papa y bastante salsa. Y te sirven una pechuga asada, encebollada, con 2 pan tostados. Tus ojos se van a ir donde el cochino. Ajá. Pero resulta que eso mata. Me gusta más el pollo. Okay. Y resulta que eso mata, aunque se vea más exquisito y más suculento. Y eso fue lo que hizo el diablo a través de la Iglesia Católica. Le trajo a nuestros hermanos de la fe un cochino frito, bien suculento. Y la mayoría cree que eso es más sano que el pollo asado. Pero realmente es en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero nosotros no nos vamos en el nombre de Jesús. No vamos a cómo nació la iglesia. Por eso hacia memoria de que Jesús en el capítulo 1 dice las instrucciones de lo que van a hacer hasta que venga el Espíritu Santo sobre ellos. Una vez que viene el Espíritu Santo sobre ellos, comienza a caminar la iglesia. Desde ahí comienza el andar de la iglesia de Jesús. No viene de los 4 evangelios, sino del libro de los Hechos. Porque aún de los 4 evangelios, Jesús estaba caminando en la ley. ¿Ah? Sí. ¿Sí, verdad? Jesús no va cambiando la ley, por eso pagó impuestos. Por eso cuando se ha mirado, preséntate delante del sacerdote. Da lo que tengas que dar, los palomillos. Jesús estaba cumpliendo la ley. Así es. Por eso yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Amén. Pagó. Y tu maestro no paga impuestos. Ven para allá, esto papi paga. Por ti y por mí. Así es. Pero una vez que viene el Espíritu Santo, es donde comienza a entrar el Evangelio de la gracia. Okay. Es otro tiempo, el Evangelio de la gracia. Por eso, hablar de quién tiene la razón, hablar de controversia, hablar de si está bien o está mal, vamos a la Biblia. Amén. Vamos a la Biblia. Yo con esto invito a la no contienda por la verdad. Amén. Por eso Jesús llamó la atención diciendo, mira lo que dice Pablo. Lee ahí Efesios 1:15. Vea lo que hace Pablo. Evitando precisamente lo que venía aconteciendo en la iglesia de Corinto. Por eso. Ellos lo leen ahí para corroborar y él lo lee para que no se duerman. Para que no se duerman. Por esta causa también yo. ¡Ay! Despierta, Vietnam. Ya la está peleando también ahí. Sí, vale. Pelea tu batalla, pelea tu batalla, pelea. Aquí todos estamos peleando. Ajá. Por esta causa también yo. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vuestros en mis oraciones. Sí. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En el conocimiento de parte de Dios, ¿de qué? Su espíritu de sabiduría y de qué? Revelación. ¿Son sus 2 espíritus? ¿Son 2 espíritus? Sí. ¿Ah? Sí. Ve tú esto. Ve lo que está diciendo Pablo. Dice, no ceso de orar, de rogar al Dios de nuestro Señor Jesucristo para que le dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Pero qué traducción es esa? Reina Valera 1960.
Pero aquí especifica como que si fuese en un espíritu. ¿Efesios qué? Eso quiere decir sabiduría y revelación 15. en el conocimiento Sí. de él. en el En él. conocimiento de él. En el conocimiento de él. Como que si fuese las dos incluidas en Aquí yo tengo otra cosa escrita, dice, ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el Espíritu, coma, fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios. Fuente de sabiduría. Porque, ¿qué dice ahí? Que es un espíritu y además es No. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. es totalmente distinto. Sabiduría y revelación. Repite ahí, sabiduría y revelación. Quien les revelará, fuente de sabiduría, Fuente de sabiduría, quien les revelará, la fuente de sabiduría y revelación, porque sin la sabiduría no puede haber revelación. Y ¿Se si la entiende? revelación. sí, está Y bien. mira lo que está Porque diciendo. ahí dice y revelación, y aquí dice espíritu de revelación. Pero es que no podemos estar sacando conclusiones. A ver. En teoría, debería ser una misma lectura, pero tenemos 2, 3, 4, No, y vas a conseguir un poco versiones. cualquier cantidad de versiones. Claro, Ahora, exacto. mira lo que dice Pablo, de lo que está hablando Pablo acerca de todos los espíritus. Mira lo que dice Isaías 11:1. Y salió una vara del tronco de Isaí, y un basta corretoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de amor a Jehová. Ok. Aquí Pablo está hablando que le dé espíritu de sabiduría y de revelación. Y resulta de que Isaías 11 está hablando de 7 espíritus que van a estar sobre Jesús. El título de esto es Reinado Justo del Mesías. Por eso, entender que, mira, porque yo hablo de la contienda y de quién tiene razón. Porque Pablo está rogando al Señor para que le dé, como tú lo estás leyendo ahí, para que le revele la verdad. Porque es que la única manera de que nosotros podamos conocer la verdad es que Dios la revele. Sácate eso de ahí que te vas a dormir. Es que Dios la revele. Por eso, la contienda, el pleito entre el pueblo de Dios es, No te duermas, por favor. es inaceptable. Es inaceptable porque es una cuestión de revelación. Mira, en una conversación, de repente Isaac dice, hermano, ¿sabes qué? Dios estaba leyendo la Biblia y yo no sé cuántas veces había leído de un texto y lo entendí de pronto. ¿Y crees tú qué es eso? Revelación. ¿Sabes cuántas veces yo enseñé cosas como esa? Y cuando comencé a leerlo, yo, Pero aquí está partiendo algo. Y es, si estamos partiendo la cuestión de la revelación, por ejemplo, puede venir un bautista y decir, por revelación, Dios me confirmó la doctrina que está de mi lado. Que por... Entonces la vamos tomando. Ese punto Es tu palabra contra la mía. Excelentísimo. ¿Por qué? Porque entonces va a decir un trinitario, mira, el Espíritu me está confirmando cosas. Entonces, si me confirma cosas, es que está confirmando mi creencia trinitaria. Entonces vamos a estar pico y pala. El pico y pala de que no, pero... Es el punto más importante de toda la porque a donde nosotros vamos a la Escritura. Pero entonces si la Escritura me está diciendo Mateo 28, el Padre, el Hijo y el Espíritu, entonces... Lo que pasa es que va a ser una discusión sin fin, porque las personas siempre van a interpretar la palabra a su manera. Mira, a su parecer. Estamos hablando de que es innecesario. Es que este dilema, yo creo que no sé si es un insulto, pero se mata la culebra por la cabeza, simplemente yendo al hebreo, punto. Sí. Y simplemente yendo al origen de la escritura, porque estamos hablando por creencia, y en Oseas 4, 5, 6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, no por falta de creencia, porque las creencias abundan. Claro. Ahora escucha bien. Nosotros hemos
para investigar todo lo que nosotros estamos hablando, nosotros nos hemos ido al hebreo. Claro, eso es cierto lo de Mateo al final fue un agregado teológico Ahora, del Concilio de Nicea. Eso es cierto. Ahora bien, escucha esto que te quiero decir. No Ajá. solamente nosotros no hemos ido al hebreo, sino que hemos entendido en cuanto al nombre de Jesús. Porque ahorita hay una vertiente que ha tomado mucho lugar en Venezuela en cuanto al judaísmo, que es Yeshua, que no se traducía a Jesús, y una cantidad de cosas. Nosotros no somos hebreos. Y que entonces dicen, no, porque la traducción es incorrecta. Yo me imagino que tú lo habrás investigado, lo habrás leído. Dice, la traducción es incorrecta porque Jesús significa cerdo, significa esto, y hay un montón. Hay una vertiente que se va por ahí. Una vertiente que se va por ahí, porque ellos, en la traducción al latín, ellos lo separan y dice lexus, y cuando dice lexus sí significa ese, pero nosotros no conocemos sino Jesús, y esto no es una traducción. El nombre de Jesús no fue traducido, fue transliterado, ¿sí? Es una transliteración. ¿Qué significa transliteración? No, una transliteración y una traducción. La traducción significa sacarlo de un lado y ponerlo hacia el otro. Eso significa una traducción. Que es de traslado. Ajá, que es de traslado. Pero la transliteración significa sacarlo de un lado. O sea, el nombre, cuando es traducido, se puede escribir de cualquier manera, pero es el mismo, solo que se trasladó de un sitio para otro. Pero la transliteración tiene el cuidado de llevarlo exacto hacia... ¿Y tú estás defendiendo la transliteración? No, yo no estoy defendiendo la transliteración, estoy hablando de que cuando tú comienzas a investigar el nombre de Jesús, para lo que dicen que el nombre de Jesús no es correcto, tú te das cuenta que la corrección, el nombre Jesús está perfectamente traducido, porque viene traducido del inglés al español, es una traducción. ¿Tú entendiste transliteración? Es una traducción. Y está diciendo traducción. Es una traducción del inglés al español, es una traducción. Pero cuando lo traes del griego, porque es del griego, no del hebreo. Pero ¿cómo llamaron a eso? Cuando lo traes del griego, se translitera, y después de transliterarlo, se traduce. Aquí entra nuevamente la dicotomía. Okay. Cuando te vas al estudio de la letra, no estamos hablando de la palabra, es el estudio de la letra, de lo que significa la letra. Pero cuando vamos es el estudio de la letra. Eso tiene tela para cortar, como para pasar noche y media y una semana, porque es el estudio de la letra como tal. Pero cuando nos vamos a lo que tú estás diciendo, que hay muchas vertientes, la Biblia es la que tiene la razón, como decía el pastor. Entonces tú te bases a la Biblia para tener una base, quién es el que tiene la razón. Pero la Biblia tiene 4.000 traducciones. Sí. Entonces, por eso tú te vas. Ahí es donde está. No podrían decir que vayan a la Biblia, porque inmediatamente estás diciendo vayan al enredo que hizo la Iglesia Católica con el Concilio de Nicea. No, cuando yo digo vamos a la Biblia. ¿A qué Biblia? ¿A qué Biblia? Ajá, ¿cuál Biblia? Es a sus traducciones originales. No puede decir entonces que vamos a la Biblia. De los masoretas, que es las originales. La de los 70. La de los 70. O sea, las traducciones masoréticas son las originales. Cuando tú te vas a esa raíz, tú te das cuenta que es muy diferente a la Reina Valera. Muy diferente. ¿Está bien? O sea, en cuanto a algunos versículos, porque los católicos no la cambiaron toda completa, pero cambiaron lo que a ellos les convenía que la gente creyera. Pero ese es el detalle, es decir, eso es el deber ser, pero muy pocas personas defienden o incluso conocen el hecho de que tienen que ir a los masoretas para más o menos no caer en tergiversación. La cuestión es que en todas las casas están las Biblias normales. Por ejemplo, hay cristianos que defienden el hecho de que existe Mateo, la última de Mateo, la Trinidad, y ni le prestan atención a eso.
Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Bueno, ahí pasa lo que dice el pastor. Tiene que ser Dios que venga y trate con el corazón del hombre para que pueda entender. El detalle con eso es que eso mismo es lo que dicen los mormones de su libro del Mormón. Van hacia el mismo espíritu. El que sea falto de sabiduría, que la pida, que es Santiago. Entonces, están usando el mismo argumento y esa es mi cuestión que yo siempre voy, ya como una cuestión objetiva. Pero hay una cosa, varón, discúlpame que te ataque, perdóname. Claro. Los mormones, testigos de Jehová, séptimo día, ellos te estudian la Biblia con su libro escrito por hombres. Los del séptimo día tienen su guía de Elena de White, pesa más que la propia Biblia. ¿Sí? Es que no nos podemos ir tan lejos. Los mormones tienen, no me acuerdo cómo es que se llama el miembro de los Joseph Smith. Ajá, Joseph Smith, ellos te leen primero los testigos de Jehová. La gente dice, mucha gente ha cometido el error de decir, eso me lo explicó el Señor, ojalá que los evangélicos fueran como los testigos de Jehová que se la pasan predicando toda la mañana. Ya va, disculpen, los testigos de Jehová no salen a predicar, porque el que predica habla la palabra de Dios. Ellos te dicen, quiero compartir un versículo contigo. Tú sabes que la Biblia dice, venid a mí los trabajadores y cansados. Sí, te leyeron un versículo. Entonces, cuando tú te interesa y entras en conversación con ellos, entonces ellos te sacan la atalaya y te meten lo que está ahí en su libro. ¿Me entiendes? No, ¿cuántos de ustedes han hablado con testigos de Jehová? Creo que todos. Ellos te dicen, te leen un versículo, dígame si sabes que eres cristiano, o tienes conocimiento, y después que te leen el versículo, entonces se van a su libro. Y todo aquel que usa una herramienta extrabíblica, ya ahí no está bien. Porque tiene que irse a la Biblia, porque la Biblia, aunque los católicos le han quitado y le han requitado versículos, y los católicos han querido que toda la gente se vaya por lo que ellos han creído, no han podido cambiar la esencia de la Biblia, y que está escrita en un monoteísmo absoluto. Dios es uno, no son tres. Dios es uno. Lo dice en la palabra. Y el mismo, ¿cómo que dice? Santiago 1:19, 2:19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace. Los demonios también creen y tiemblan. Los demonios saben que Dios es uno. ¿Santiago qué? 2:19. Tú sabes que hay algo tremendo. Yo estaba buscando ahí. Hay un texto en el libro de Apocalipsis donde dice Juan, dice que vio a uno sentado en un caballo blanco, su era como de fuego, y que tenía un nombre en su frente que solamente él lo conocía. Por eso, de discutir acerca del nombre, tú a los morquitos antiguos no aparece el nombre de Jehová, pero no aparece el nombre, tú lo viste en el tetragramatón, entró. Que era impronunciable, además. Impronunciable, pero bueno, no es el nombre de Jehová. Bueno, porque años después quisieron como que darle un nombre y como que era la semejanza de las letras Yujeva G, Yueva, entonces hay una evolución lingüística. Te voy a decir algo más precioso, que cuando le pudieron dar sentido al nombre de Jehová fue en la traducción, en la transliteración y traducción del nombre de Jesús. Con el nombre de Jesús fue que sacaron el nombre de Jehová. Porque el nombre de Jehová no existía, sino que le tradujeron en latín el nombre de Jesús. No existía. Sí, no existía. Joshua. No existía el nombre de Jehová, existía el tetragramatón. Y el tetragramatón no es otra cosa que la traducción en hebreo de las letras que se usaron del yo soy, que es el nombre que Dios dio en Éxodo capítulo 3. Yo soy el que soy.
que se podía decir, yo yo seré el que seré, porque entonces que en hebreo no es como aquí que tú hablas en futuro y el futuro habla en presente y en presente. Tiene presente continuo, yo siendo el que siendo, haciendo que es por siempre, Que por siempre. porque el yo soy no existe. El yo soy no existe. Entonces son cositas que hay como que, pero tú sabes claro, quienes entienden eso, lo que se dan la tarea de investigar. Bueno, como por ejemplo, o sea, que o siendo yo siendo, porque he investigado y he hablado con judíos, y me explican. Cuando yo investigué eso, cuando yo entendí eso de los tiempos, cuando Dios me llevó a investigar el nombre de Jehová, cuando yo empecé a investigar todo eso que perdí hasta años estudiando, fue cuando yo empecé a llorar y decir, Señor, por eso que dice la palabra de Dios, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. La gente no se da la tarea de estudiar la palabra, sino deja que otros la investiguen y que te cuenten a su manera lo que ellos creen. Exacto. Pero cuando tú te das la tarea de investigar, Dios se te revela y te dice cómo es la cosa. Mira, por eso cuando hablemos de la grabación, uno se ve haciendo borroso de esto y quiero que se lleve la información de por qué no es necesario la gente. No, escúchame, ¿por qué se hace borroso todo esto? Porque claro, tanto mío. Una conversación eterna y nadie va a decir, es verdad, tienes razón. No todos van a decir, él tiene la razón. Porque saben que primero van a decir, tantos años peleando por algo que era mentira. No es fácil. No es fácil. A mí me tocó, como Pablo. Sí. A mí me tocó pedir perdón por lo que enseñaba, todo lo que enseñaba antivírico ahora. Y yo le perdóname, o sea que yo tengo a lo de la iglesia que yo pastoreaba. Y me dijeron que el pastor se volvió loco. Sí, el pastor se volvió loco. No es que me había vuelto loco, es que comencé a ver como los once espirituales una verdad. Mira, sí, yo no voy a pelear, y menos por el nombre de Dios, porque es que solamente Él lo conoce. Solamente Él lo conoce. Yo conozco el nombre de Jesús porque fue el nombre que se me dio. Por eso dice Colosenses, dice que todo lo que haga se ha hecho palabra en el nombre de Jesús, porque ese es el nombre que se nos dio. Jesús dijo, él mismo dice, todo lo que pidas al Padre, en mi nombre, no digo otro, en mi nombre. O sea, que me quiero decir, pero la Biblia me dice que sea en ese nombre, hay perdón de pecado, en ese nombre es que hay libertad, hay milagro. Claro. En ese nombre no hay otro nombre. Así es. Yo no puedo aceptar ningún otro nombre que no sea de Jesús, sea la lengua que sea. Aunque sé que el nombre de Dios es otro, que no lo conocemos sino Él mismo, pero a mí se me dio otro nombre. A nosotros se nos dio el nombre de Jesús, que dice que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. El nombre no puede usar. ¿Sabe qué pienso yo? Hoy yo no hablo de yo tengo razón. ¿Sé qué pienso yo acerca de eso? Que ahora en ese nombre de Jesús, como lo han satanizado, no es lo que hacían con los discípulos, con los apóstoles, para que no hablaran de Jesús, que decían, si siguen haciendo en ese nombre, lo vamos a perseguir, lo vamos a matar, lo vamos a encarcelar, claro, para que hagan la vida de Jesús. Ahora, cuando tú le das fuerza a esto de no hablar de Jesús porque te van a catalogar como una secta, porque obviar el nombre de Jehová, nosotros obviamos el nombre de Jehová. Obviar el nombre de Jehová sería dejar de hablar del Antiguo Testamento. Yo no puedo hablar del Espíritu Santo porque entonces, ¿quién me guía a mí? Claro, imposible. ¿Ah? Imposible. Si ¿quién nos guía? Un cuerpo sin espíritu está muerto. Dime tú, ¿cómo permanece una iglesia sin el Espíritu Santo en el lugar? ¿Cómo se mantiene una iglesia si el Espíritu no está ahí? ¿Ah? ¿Estará muerto esa congregación? Claro. Por eso, esto va a sonar como duro, ¿no? Pero los que han ido a los salones de los teólogos, ¿no les enseña nada? No, igual que los mormones. No les enseña nada. ¿Por qué? La letra, ahí no le dan el lugar al Espíritu Santo. Claro. Y si no le dan el Espíritu Santo... Ni siquiera pueden aplaudir. Ah, bueno. ¿Cómo?
No se puede aplaudir. A menos que tengo buena enseñanza que dieron, pero no sé, yo lo ahí. ¿Ah? No se aplaude. No, pero bueno, diciendo. Aplauden así. Porque la Reina Valera es una traducción que dice batir mano santa delante del Señor. Batirla la puedes batir así o la puedes batir así. Pero uno sabe que aplaudir es así. Entonces usan, como la Reina Valera en alguna de sus traducciones usa esa de batir las manos, entonces no aplaudir. Qué ridículo. Yo bien por la ley. De verdad, la gente se crea unas cosas. Mira, porque yo no soy de la radio, bueno, porque yo comencé a la radio a hablar a todos aquellos, llámese testigos de Jehová, llámese, porque yo le invité a la oración. Si tú me dices, vale, vamos a una, no hay problema. Claro. Yo vamos a decir que tú eres por mí. Que murmura. Ah, ok. Yo digo que la gente a veces pierde su tiempo. Sí. Lo que me estabas explicando hace rato. Pierde su tiempo. Que, claro, es importante que el pueblo del Señor tenga conocimiento y tenga doctrina. Apocalipsis 19. Pero, yo digo que de verdad que la gente pierde su tiempo debatiendo de quién tiene la razón, de cuál es el nombre, de que si la Trinidad, que si no sé qué. No, que pido si la palabra de porque al final te das cuenta de que eso no, yo digo que eso no te lleva a la salvación. No, ese es el punto importante del asunto. No te lleva a la salvación, entonces la gente hasta te mete una vez ahí y te dice, y te explica, o sea, te dan la doctrina de una vez, cuando en realidad tú le tienes que llevar el mensaje de la salvación a una persona que no conoce. Pero vean que tú ya ves, porque este en el punto, porque precisamente Jesús estaba enseñando las llaves para entrar a la salvación. El cual lo primero que enseñó Pedro fue el bautismo, lo que hizo Jesús dar vuelta para mantenerte sentado ahí, o si tú eres conmigo, no te enseño a usar esas llaves para que tú, o sea, todo gobierno tiene un requisito. ¿Todo lo qué? Todo gobierno tiene un requisito. Ok. ¿Verdad? Tú, para caso tú tienes que haber un currículum, ay, que sabes de tú. Bueno, póngame ahí, yo me trabajo. No entiendo, ya va, pero dime qué tienes tú por ahí, dime, ¿verdad? Pues todo gobierno tiene sus requisitos para entrar en él. Este gobierno, el cual Jesús es el legislador, tiene sus requisitos para entrar en él. Es lo que estamos hablando, que tú estás hablando diciendo que sin paz, nadie, es parte del requisito para entrar al reino. Sin paz y santidad, nadie, al entrar al reino es ver a Dios cara a cara. Claro, como dice la palabra, que hagamos todo lo posible para estar bien con sin paz con nosotros. No, si depende de ti. Sí, depende. Depende. Aunque la Biblia no hable de la Trinidad, del Padre y del Espíritu Santo. Ajá. Ok. Pero es una cadena muy larga, muchos eslabones. Bueno, vamos a hacer todo en el nombre de Jesús, porque la Biblia dice en Colosenses 3:17 que todo lo que hagamos de hecho y de palabra, haciendo pues en el nombre de Jesús. Entonces todo es en el nombre de Jesús. Y hasta el bautismo es en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, porque si Dios no lo dio y lo anexó a la Iglesia Católica, entonces no es válido. Sí, podemos entenderlo así. Pero ya con eso yo me voy para el cielo. No. Porque yo hago todo en el nombre de Jesús y me bautizo en el nombre de Jesús, voy a ser salvo, nada más con eso. No. Esta es otra vertiente religiosa, de lo que confiesa o que pecó y de repente en el último segundo no te morís, confesaste el nombre, te vas al cielo. Esa es una vertiente. Yo pienso lo que dijo Jesús, que no todo el que diga Señor, Señor, entra al reino, sino que haga la voluntad de mi Padre. ¿Tú sabes la gran revelación que tiene Job? Job. ¿No? Dime. 24:12. Dice, claman los moribundos en las ciudades.
gimen los ríos de muerte y Dios no atiende su oración. ¿Ah? Eso es una mala doctrina de la iglesia trinitaria. ¿Ok? Una mala doctrina. Eso tú ni lo haces salvo. No es así. Oye, ¿Sabes por qué no es así? Porque cualquiera que se va a morir y que tú le digas, si confiesas al Señor va a ser salvo, te va a decir que sí. Porque nadie se quiere ir al infierno. Pero no quiere ir al cielo. no, pero yo digo que Es lo que yo difiero. los gemidos de los moribundos se elevan desde la ciudad y los heridos claman por ayuda. Sin embargo, Dios no hace caso a sus lamentos. Porque han llevado una vida impía, lejos de Dios, y en el momento de morir ya. Los gemidos de los Voy al moribundos baño. se elevan desde la ciudad y los heridos claman por ayuda. Sin embargo, Dios... Mira, yo tengo 16, 11 años que conocí la verdad. Y yo hace 10 años atrás, yo me bauticé en el nombre de Jesús. Entonces vale el último bautismo y no... El último no, el que dice la Biblia. El que dice la Biblia es el que va. ¿Sabes? Por eso dice en Efesios, un solo Señor, Un solo un Dios. solo bautismo y una sola fe. Sin el bautismo no hay salvación. El punto es que Porque el bautismo ese solo es el que va. no es el que yo pienso, es el bautismo correcto según la Biblia. Bueno, y es que el bautismo es importante, eso sí lo sé. El bautismo es importante, pero no sé. Pero escucha, Imagínate, mata, me quedo bautizando. mira, Pero sí, lee, porque tú vas a primera Pedro 21. Es parte de la salvación el bautismo. Que en el concilio de Nicea fue que se proclamó la creencia del Padre y del Espíritu Santo por los católicos. Primera Y Pedro, tú lo has investigado, 21. y tú sabes que fue un invento de los católicos y que no es bíblico. Entonces, ¿cómo que los bautismos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo vaya? Si eso lo inventó Claro, la iglesia católica. pero yo no defiendo eso. No, Exacto, pero la cientos de miles o millones de personas no saben eso y lo van a Porque defender. no lo saben. Oye, por la misma razón de que están metidos dentro de sus iglesias. Porque no han investigado. Claro, Tú pero... te has dado la tarea de investigar. Ok, pero es porque yo no estoy sujeta a... Ajá, pero tú has leído. Sí. Si tú no hubieses leído, tú no conocieras quién es, tú no conocieras Todo lo que yo hemos estoy hablando. hablado. Tú que hablas del gobierno ahora, escucha esto, Simón, escucha esto. Tú dices, mira lo que aconteció con Pablo. Mira ahí. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos les dijo, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Le preguntó Pablo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaron. ¿Se volvieron bautizados? Pablo lo volvió a bautizar. ¿Se volvieron bautizados? ¿Se volvieron bautizados? Sí, él está durmiendo. sí se volvió a bautizar. No, escúchame. Pero estaban de Juan, que fue un bautismo, pero un bautismo de arrepentimiento, tuvieron que otra vez bautizarlo porque es el bautismo de Jesucristo. El último bautismo fue el válido, porque el primero ya fue, digamos, abrogado o nada más valía para ese pueblo, pero ahora como vino Cristo, arrepentimiento, entra la cuestión de gracia. No, Juan no bautizó ni con ningún nombre. No, él Claro. Bautizó. Él bautizaba, pero nada más para arrepentimiento. Acuérdate que el nombre. Ay, ¿cómo era ese bautismo? Escúchame. Nada, lo sumergían y ya. El No, es ahí que No había nada porque Jesús estaba vivo. Escúchame. El nombre de no, pero entonces si tú me dices a mí no es que Juan bautizaba el nombre de él y era sobre no bautizar el nombre de Jesús, te lo acepto. Pero si Juan no bautizó, me estás diciendo que Juan bautizó nada más en agua. Arrepiéntete, lo bautizaste. Ya después, ahora sí tiene, ese bautismo no tiene validez, ahí sí. No. Pero fue
por eso que fue que se volvieron a bautizar, pero en ningún momento dice que se bautizaron en nombre del Padre y del Espíritu Si el Santo. bautismo, ¿Sí me explico? el bautismo, Porque se está diciendo que ese bautismo en realidad es un montaje que hicieron en el último parte del Evangelio de Mateo. Porque los apóstoles, ninguno de ellos bautizaron por la Trinidad. Ninguno. Eso hasta ellos lo que estoy la entendiendo. Trinidad no existía. Porque si Jesucristo, esta es la tesis, si Jesucristo hubiera dicho esas palabras, Pablo tuvo que bautizar, en ese capítulo que acaba de leer, tuvo que decir, mira, te bautizo ahora tú pagano, en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu. Pero eso no fue lo que dijo él. Él lo que dijo fue en el nombre de Jesucristo. Y los apóstoles todos, por lo que estoy teniendo en la explicación de hoy, bautizaban por el nombre de Jesucristo nada más. Entonces, la pregunta retórica es, ¿cómo es posible si Jesucristo mandó a los apóstoles a bautizar en los 3 nombres? ¿Cómo es que ninguno cumplió esa regla en la epístola? Entonces, no hay una prueba, y no sé si no hay una prueba contundente en todas las epístolas para que los apóstoles hayan bautizado en los 3 nombres. Es decir, no le hicieron caso a Jesús. Si el bautismo del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el correcto, entonces Lo hubieran todos usado. los apóstoles estaban en desobediencia. Porque no obedecieron al Padre. Te das cuenta que no es que estaban en desobediencia, sino que la Iglesia Católica lo anexó. Pablo no podía bautizar ni Juan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque eso fue creado en el Concilio de Nicea en el 325 después de la muerte de Cristo. 325 años después de la muerte de Cristo, nace el Concilio de Nicea y luego otro concilio más, como el Concilio de Trento y otros concilios, para ratificar su doctrina. ¿Cuál doctrina? La que inventaron los Constantino, que era el emperador en ese momento, dijeron, oye, ordénense porque necesito una religión para controlar al pueblo en ese entonces. Entonces, pues primero crearon el Concilio de Nicea y luego la Iglesia Católica, para rescatar a paganos, introducieron creencias paganas como son la creencia de los santos, meter a Jesús en el nacimiento del 24 de diciembre, que es la introducción de la oración al Rey Sol. Entonces hay varios elementos aquí paganos que colocaron a la Iglesia Católica para precisamente atrapar también a los mismos paganos y convertirlos. Y sabes que elemento, aún la simbología de la cruz vino de Constantino. Claro, porque usted defiende la cuestión del madero. No. Eso sale en los manuscritos antiguos, no sale cruz, no sale madera. Okay. Todavía a estas alturas, eso está en discusión. Porque eso ya se... Sí, pero es lo mismo, vamos a escuchar ahora sí el que pero lo que sí sabemos, claro, eso es. Es una discusión, Sí, es una discusión. Pero yo digo que lo más importante... Pero lo que sí hizo Constantino... Lo más importante aquí es que confesó a Jesucristo, no se bautizó, se arrepintió, morir para el mundo y vivió para Cristo, y ahí acaba la cruz. Hay muchos Y trato de evangelistas vivir que mi dicen, vida conforme a la palabra. pero si no cumple lo que está en la palabra... ¿Cuál palabra? La diferencia es que, no le dicen el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Claro, ellos están recomendando que vayan a la Biblia de los Masoretas, que fue escrita en los años 70, para evitar toda mala traducción. Ni siquiera así, sigue guiando por la Reina Valera. Y claro. que te habla ahí de la pero es que la misma claro, pero exacto, entonces hay una contradicción bíblica aquí, la misma que te está refiriendo Yara. Ese es el tema. La misma que te está refiriendo. ¿Cuál es el tema? ¿Quién tiene la razón? ¿Qué razón? Por eso el tema principal. Es un tema muy controversial. Sí, por eso muy controversial. Mira, esto es una cuestión que tiene que estar Dios en medio, porque si no la gente sale con la cabeza que... Como la que tiene Isa. Está callado, aparte que tiene sueño, la cabeza la hace... Ella está analizando todos los argumentos. No, pero esto es digno de investigar. ¿Por qué? Porque en crisis ya estamos imponiendo una idea. Yo pienso, tomando la palabra que dice Yara con lo de no perder el tiempo, etcétera, si son un grupo, una organización, una institución basado en llevar la doctrina, se puede decir, bueno, esta semana vamos a estudiar sobre el tema del nombre de Dios. ¿Para qué? Para estar claro de qué es, pero no es para perder el tiempo ahora discutiendo sobre el nombre de Dios, sino simplemente, como ella recomendó, de que en realidad el mensaje principal a todo nuevo creyente es el mensaje de salvación. No es que vamos a discutir
primero el nombre de Yahvé, después el nombre de Dios, que si murió Jesús en una cruz madero, porque ese no es el mensaje principal. Yo voy a una sugerencia. Busquen los requisitos para el plan de salvación y se van a conseguir con cualquier cantidad de sorpresa. ¿Cuáles son los requisitos para la salvación? Cualquier religión y dominación va a sacar sus particulares. Yo digo ustedes, no algo de mal, yo digo ustedes. ¿Cuál es el plan de salvación que Jesús? Porque Jesús es el Salvador. Y Él dejó directrices para entrar a Él. Por eso, lo primero que dijo fue, busque primeramente lo demás añadido. Que buscaran las cosas que buscaran el reino de Dios. Pásame la Biblia, papi, que no me quiero quedar con... Mira. Con la Reina Valera. Sí, es que cuando tú tienes una enseñanza, por eso yo digo que para mí no fue fácil. Claro. Yo vengo de tener 20 y pico de años en el Señor y creyendo. Yo primero creí en una doctrina trinitaria porque yo no leía Biblia, ni yo investigaba, para empezar. Yo aprendía lo que me enseñaban en la iglesia y leía los versículos textuales que ya están. Como yo leía el versículo, aquí dice esto, bueno, tal versículo dice esto, tal versículo dice esto, y ya, con eso yo me conformaba. Pero cuando yo empecé, así como el varón que ha investigado, yo empecé a investigar, porque tú tienes que investigar parte de la historia también, para que tú puedas conocer la Biblia. O sea, la Biblia tiene una base en la historia, que es lo que él hace que ella sea real. Cuando tú buscas la historia, te das cuenta que todo lo que está ahí en la Biblia es real. Entonces, yo empecé a investigar. Bueno, vamos a ver si esto es real. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es el plan de salvación que trae la Biblia? Yo tengo que conocer la historia. ¿Quién la creó? ¿Por qué la creó? ¿En qué tiempo? ¿Qué hizo Dios? Todo tengo que saberlo de él. Y comencé a investigar. Me quedé como Condorito, bueno, no sé, no es de su época, que como torta en la cara, así, me caí hacia atrás. Y dije, ya va, pero en la iglesia nunca me enseñaron esto. A mí no me enseñaron esto. A mí nunca me dijo ningún pastor que la creencia de la Trinidad, Padre y Espíritu Santo, lo crearon los católicos en un concilio, en el primer concilio católico, el primer concilio mundial que se hizo en los tiempos de Constantino, fue la Iglesia Católica para ratificar su creencia. Nunca me lo dijo ningún pastor. Me dieron, eso lo dice la Biblia. ¿Me entiende? Y cuando yo comencé a investigar, que ella va. Él me mintió, me engañó. No, él no me mintió. Repetida. Él no me engañó. Él tenía un desconocimiento tan grande como el que lo tenía yo. No tenía conocimiento, no se había dado la tarea de investigar. Lo que le enseñaron, lo enseñó. Y así sucesivamente, este enseña a este enseña a este enseña a este, cada quien con la escasez y lo poco que conoce. Pero cuando tú tienes la tarea de hacerte el tiempo, de quemarte las pestañas y investigar para conocer la historia te ratifica lo que dice la Biblia. Porque es tan tremendo, pero hasta la historia, hay el versículo donde Josué le dijo que separara el sol y la luna, eso está en la historia. Y los científicos estadounidenses estaban haciendo el conteo del tiempo y se dieron cuenta que en ese conteo faltaba un día. Y pudieron corroborar lo que decían las escrituras. Entonces, cuando tú te pones a ver la historia, la palabra, tú no puedes dejarle todo, y pues tú no te vas a presentar al cielo y le vas a decir, Señor, pero mi pastor me enseñó así. Porque Dios no dejó la palabra para que tu pastor te la diera a ti, sino para que tú la investigaras y para que tú leyeras. Sí, amén. Y vamos a orar ahora para que Dios nos revele estos misterios, pero quiero compartir primero esta última parte, orar. Este es Efesios capítulo 3.
es que eso tiene tanta tela que habla que lo que yo quería compartir no pude compartir. Es que tiene tanta tela para cortar, que tú empiezas por un lado y no termina. Dice que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Leyéndolo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. 3 hasta el 5. Ahí está hablando Pablo, un hombre que tenía más conocimiento que todos los sabios del tiempo, un conocimiento tremendo. Lo instruyó el hombre más sabio de aquellos tiempos. Y yo tuve que confrontarlo y revelarle su palabra. Porque mire, este versículo a mí me fascina. Cuando Jesús, Pablo está persiguiendo a Jesús, está persiguiendo a la iglesia y le dice, es enceguecido por una gran luz y escucha una voz que le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y le dice, ¿quién eres, Señor? Soy el Dios de tus padres. O sea, yo soy el Dios del Antiguo Testamento, eso es lo que le quiso decir. Soy el Dios de tus padres. Está hablando de sus padres carnales, está hablando de su descendencia. Soy el Dios de tus padres. Sí, ándale. Soy el Dios de tus padres. Entonces, cuando yo leí eso, yo dije, ¿cómo la gente no puede entender que es un solo Dios? Mira cómo Pablo, cómo Jesús se le reveló. Le dijo, soy Jesús. Vamos a buscarlo, esto hay que leerlo. Soy Jesús. A quien tú persigues, el Dios de tus padres. Eso es. Pero